Muy buenas tardes a todos. Como ya les había comentado, les voy a presentar una charla acerca de los qué aspectos generales se tienen en cuenta en el diseño y construcción de tablero, específicamente tableros de concreto para puentes vehiculares de vigas. Bueno, como objetivos de la charla es presentar a ustedes las generalidades en el comportamiento estructural de los tableros de concreto para puentes vehiculares sobre vigas. También presentarles a ustedes qué aspectos se tienen en cuenta en la construcción de los tableros de concreto y pues algunas presentaciones de algunos ejemplos en la construcción del tablero de puentes vehiculares. Como referencia nos vamos a referir únicamente a los puentes sobre vigas ya sea de concreto reforzado o vigas en concreto pretensado y vigas sobre vigas de acero estructural, ya sea en sección I o en sección cajón. Esto lo hago porque, digamos, un gran porcentaje de los puentes que se construyen en Colombia tienen este sistema estructural, ya sea un puente de luz simple sobre vigas o un puente de luz continua sobre vigas. Entonces, digamos, la mayoría de nuestros puentes que hacemos en Colombia se refieren más que todo a esta tipología de estructuras y pues vamos a enfocar la presentación en las tipologías para los tableros de esos puentes que son construidos casi en su totalidad en concreto reforzado o en algunos casos con unos elementos pretensados, que ya lo vamos a ver más adelante. De acuerdo con nuestra norma colombiana de diseño de puentes, la CSP14, los tableros que se construyen sobre los puentes sobre vigas tienen el refuerzo perpendicular al tráfico. Es decir, si yo miro esta sección de un puente sobre vigas postensadas, mi refuerzo principal está en este sentido. Y lo mismo si lo tengo sobre vigas metálicas. Generalmente, estos tipos de puentes tienen como la particularidad que el tablero se construye en segunda etapa. Se hacen las vigas principales primero, ya sea de concreto o de acero, se prefabrican o se construyen en sitio, y una vez montadas o fijadas en su disposición final, se hace la construcción del tablero en segunda etapa. Esto no quiere decir que el tablero esté desconectado de alguna manera de las vigas, sino siempre van a tener, tanto para las vigas de concreto como para las vigas metálicas, unos conectores para que tengan una acción compuesta con las vigas y sea un elemento estructural viga-losa. Estos tipos de tableros en el que las cargas de tráfico están directamente colocadas sobre el tablero, además de las cargas de tráfico que tenemos de acuerdo con la norma colombiana CSP14, tenemos unas cargas muertas, que es el peso propio de los tableros, una carga sobreimpuesta que puede ser una capa de rodadura asfáltica, y para el caso de la construcción de los tableros pueden existir unas cargas adicionales que denominamos cargas de construcción.
En el análisis del tablero tenemos en cuenta que puede haber una disposición de los camiones que puede variar transversalmente a todo lo ancho del tablero. Es posible que, dependiendo del ancho del tablero y del número de carriles, puedan haber uno o más vehículos, líneas de carga vehicular sobre el puente. Entonces, para el análisis tenemos en cuenta las máximas cargas de ocupación del puente para el caso de las cargas móviles, montadas transversalmente en el sentido transversal. Los materiales que se usan en la construcción de los tableros, de acuerdo con las CSP14, tenemos que es un acero de refuerzo, un acero de esfuerzo que generalmente usamos para elementos prefabricados, específicamente acero pretensado, y el material principal, que es el concreto, de acuerdo con la CSP14, específicamente la tabla de la sección 5 de la CSP14 nos da las características que deben tener las mezclas de concreto para, digamos, aspectos de resistencia y aspectos de durabilidad, como relaciones agua-cemento y resistencia a la compresión, además de los tamaños agregados. Una disposición típica de los refuerzos de este tipo de tableros, en el que el refuerzo principal es perpendicular al tráfico, tiene esta disposición, en el cual tenemos unas barras principales en la parte inferior y en la parte superior, tanto para la parte inferior para momento negativo, para momento positivo, perdón, y para la parte superior para momento negativo, y un acero longitudinal, es decir, en el sentido del tráfico, que corresponde a temas de distribución del refuerzo principal o reserva. Nótese que aquí generalmente a lo largo del tablero, el tablero siempre tiene aquí como un sobrealto sobre las vigas, tanto para las vigas de concreto concreto reforzado o reforzado, o las vigas de acero estructural. Ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se construyen esos sobrealtos y pues, digamos, tienen la particularidad que nos ayuda a nivelar la losa, el tablero del puente, cuando tenemos en algunos casos diferencias de peralte, postes por pendiente longitudinal. Esta guía, esta es una guía que se usa mucho, que usamos mucho en diseño para definir y predimensionar los tableros de concreto. Sin embargo, pues, de acuerdo con las especificaciones de la norma, nos obliga a hacer un análisis particular para cada caso, teniendo en cuenta algunas metodologías, ya sea refinadas o metodologías aproximadas que define la CSP14. Una vez tenemos analizado y definido este refuerzo, pues se debe hacer un análisis de utilidad. En ese diseño se hacen algunas consideraciones para el proceso constructivo del tablero. Sin embargo, cuando se vaya a hacer la construcción, es posible que se requiera hacer una revisión adicional, ya sea por temas logísticos del concreto, o sea, tengo que definir primero
dónde voy a ubicar, desde dónde voy a colocar el concreto, de qué equipos dispongo, de cuál es mi producción de concreto diario, cuál es mi máximo de concreto que puedo colocar al día. Y además necesito pues hacer una revisión de la estructura con esas cargas de construcción temporales que voy a, mientras se realiza en la colocación del concreto. Entonces tengo que evaluar si si tengo la necesidad o el requerimiento de apuntalamiento temporal de las vigas. Tengo que evaluar unas cargas de construcción que pueden ser el peso propio del concreto sin el fragado, el concreto fresco, el peso de la formaleta que voy a usar, el peso de los equipos y unas cargas de ocupación que corresponde pues al personal que va a estar durante el proceso de colocación del concreto y extendido del concreto. Esas cargas debo tenerlas en cuenta y también pues debo tenerlas en cuenta en la secuencia que voy a seguir de la construcción y el vaciado del concreto, que pues bueno, ahorita les voy a comentar un poco más al respecto de eso, pero y pues ya como otros elementos que se tienen en cuenta es si yo voy a utilizar elementos prefabricados tales como steel deck, presas en concreto. Y ahorita también les voy a comentar un poco más al respecto del tema de prefabricados del concreto y cómo se incorporan a la construcción de los tableros. Esto pues a grandes rasgos que debo tener en cuenta en el análisis del proceso constructivo del tablero. A continuación pues les voy a presentar como algunas recomendaciones que se siguen en la construcción de los tableros, y tenemos el caso que es el más común de nuestros puentes en Colombia, que es un puente de luz simple, que estos se encuentran en muchas de nuestras carreteras, muchas de nuestras vías, y digamos, este será como el caso más común. Lo ideal es que mis etapas o mi secuencia de construcción, la colocación del concreto sea asimétrica. ¿Por qué? Porque yo tengo un elemento que en algunos casos pueden ser de 40 hasta 50 metros de longitud o 60 metros y que son muy por esa longitud y una luz y estar simplemente apoyados en los apoyos, son muy sensibles al tema de deflexiones de las vigas. Entonces, se debe tener un especial cuidado en la secuencia de la colocación del concreto para no recargar ciertas zonas y generar deformaciones que pueden ser excesivas en algún caso, en alguna zona del puente, y no recargar el puente de manera asimétrica. Entonces, pues, digamos, lo ideal es que las secuencias se pueda hacer de vaciado, se pueda hacer en el sentido del centro hacia los apoyos laterales para el caso de los puentes rectos de luz simple, y para el caso de los puentes con alineamiento curvo, la secuencia de vaciado debe ser desde los extremos hacia el centro. En este caso, desde la foto a la izquierda, aquí podemos ver que hay dos frentes de colocación del concreto. Aquí están los equipos de bombeo y aquí están los camiones, y se está colocando el concreto, si ustedes pueden ver, en una secuencia que empezaron desde el centro y van llegando hacia los extremos. En este caso, para el puente curvo, como tiene un comportamiento diferente, a pesar de que es un puente de luz simple y pues con similares elementos estructurales,
o configuración estructural, el comportamiento es muy diferente de un puente recto a un puente curvo. En este caso, el elemento está sometido a un esfuerzo de torsión en los apoyos que puede dar a que las vigas externas se deflecten mucho más que las vigas internas. Entonces, en este caso, lo que se busca es estabilizar ese efecto colocando el concreto desde los extremos hacia el centro. Ahí pueden haber otros métodos de colocación de concreto para luz simple. Puede ser que por alguna condición de logística yo solamente pueda colocar el concreto desde un extremo hacia el otro extremo. Entonces, en este caso tendría una carga asimétrica en la colocación durante la colocación del concreto, por lo cual debo analizar la estructura, y ya les voy a mostrar un caso ahorita más adelante al respecto, en el que por condiciones logísticas solamente se podía colocar el concreto desde un extremo. En este caso, pues hay que hacer un análisis de la estructura para que no sufra deformaciones excesivas que después hagan que el puente no quede alineado, que quede con alguna deformación permanente, y pues se requiere, digamos, desde el diseño evaluar eso para de pronto si es necesario hacer unas vigas más robustas o algunos elementos adicionales estructurales que ayuden a reforzar esa estructura para evitar unas deformaciones excesivas o unos sobreesfuerzos durante la colocación del concreto. El otro caso que tenemos, que es el de puentes sobre vigas que tienen luces continuas, como se ve aquí en la fotografía, tenemos un puente de varias luces. Este es un puente apoyado sobre dos vigas metálicas y tiene aproximadamente 180 metros de longitud. Lo que se busca con la colocación del concreto es que no se hagan primero en las zonas de los apoyos. Para este caso se definió que para evitar fisuraciones en las losas, en el tablero del concreto, primero se colocara el concreto sobre los apoyos, en las zonas cercanas sobre los apoyos de las pilas, y luego se fuera fundiendo de manera simétrica, primero los vanos interiores hasta llegar a los vanos exteriores, hasta llegar a los apoyos exteriores. Es posible que hayan otros casos de puentes de luces continuas que requieran otro procedimiento de colocación de concreto. Sin embargo, pues se debe analizar cada caso, porque pues esta configuración puede no servir para otro puente de luces continuas. Depende mucho del tema de la longitud, de las longitudes intermedias, de la relación entre la longitud intermedia y la longitud de los extremos, y eso puede de alguna manera variar el comportamiento tanto de flexiones como el puente, como el comportamiento estructural durante la construcción puede diferir bastante a lo que de pronto se definió para este tipo de puente. Entonces, el caso de este puente puede ser diferente en otros puentes de luces continuas. Algo que, bueno, de pronto aquí me voló un poquito, quería como mencionar aquí que la necesidad de apuntalamiento temporal de las vigas usualmente no se hace que se apuntalen temporalmente las vigas para hacer el vaciado de concreto, porque requiere muchos puntos de apoyo y podrías elevar los costos de construcción.
pues generalmente en el análisis de diseño de las vigas se revisan, se le recitan el tema de construcción para que la viga soporte las cargas de construcción antes de que frague el concreto. Cuando frague el concreto, pues ya tenemos un elemento compuesto entre la viga y la losa que pues de alguna manera ya tiene mejores características de resistencia. Sin embargo, lo usual es no tener en cuenta un apuntamiento temporal en las de vigas. ¿Qué más les puedo comentar aquí en el tema de diseño? Las etapas de colocación de concreto pues tienen que hacerse, pues digamos, un análisis también de las posibles, ¿cómo le diría? Como digamos, si yo tengo este puente de una longitud de 180 metros, pues todo el concreto no lo puedo colocar en un solo día. Entonces es posible que en algún momento se puedan presentar juntas de construcción que de igual manera pues se tienen que prever o hacer un tratamiento de junta. Lo mismo puede suceder en el caso de puentes de luz simple que no alcanza a colocar todo el concreto todo el día o se daña la planta, se va a la planta, algo pasó, entonces hay que hacer un tratamiento de junta en esto para poder continuar al otro día con el vaciado concreto. Pero pues lo ideal que en estos puentes de luz simple es que haya una continuidad en el vaciado. Tratar de que sea continuo el vaciado. En este momento, pues, si hay alguna pregunta. Claro que sí. Por aquí tenemos ya varias preguntas que nos están haciendo por el chat. Nos pregunta, empezamos por aquí con la primera, nos pregunta el señor José Castañeda. ¿Cómo se evalúan las contraflechas en las vigas prefabricadas? Es un tema bien importante y me parece, digamos, que como control en la construcción y sobre todo en la construcción de los tramos para puentes, yo debo hacer un riguroso control de las deflexiones de las vigas de los puentes. En este caso, desde el diseño, yo puedo evaluar la constelación y debo tener en cuenta varias etapas de la contraflecha. Una etapa para la contraflecha es cuando yo tengo mi viga prefabricada. Si yo tengo mi viga prefabricada, esa viga, cuando yo si tengo el ejemplo de una viga en concreto preesforzado y la prefabrico, y cuando la hizo, ahí va a tener por el peso propio una deflexión. Lo mismo sucede con la viga metálica. Si yo la hago un montaje total de la viga, ese peso de la viga va a tener una deflexión. Esa sería mi primera etapa de la contraflecha. Y tendría una segunda etapa de la contraflecha, que es la deflexión de la viga cuando le coloco el concreto sin fraguar. Durante el vaciado del concreto va a tener una deflexión. Entonces, eso lo puedo hacer desde el cálculo de las etapas de construcción de las vigas. Ahí puedo definir cada una de esas etapas de la contraflecha. Ese es un dato importante
yo puedo medir durante la construcción y compararte esos parámetros. Ya de pronto encuentro una deflexión excesiva, yo tengo una alerta en el que puedo decir, un problema, se está presentando un problema, aquí de pronto tengo que parar el vaciado de concreto y revisar. Si es el caso que se está presentando una flexión excesiva versus la teórica que yo no calculé, pues para mí es una alerta durante la construcción o pues en el determinado caso es un parámetro de calidad de revisión durante la construcción. Habría una tercera etapa de la contraflecha que ya sería después del fraguado del concreto, que es cuando yo le coloco las cargas adicionales sobre el puente, sobre las vigas, que es, por ejemplo, los andenes, las barandas laterales y la capa de rodadura asfáltica. Algo importante, y eso sobre todo en los puentes de luces simple, más o menos el 70% de la carga de la carga del puente está representada en el peso propio del puente. Entonces, una medida de revisión o de calidad del puente o inclusive por así llamarlo, de prueba de carga del puente, es la deflexión, es el control de deflexiones. Si yo reviso las deflexiones o la contraflecha calculada y la mido durante el proceso de construcción y pues me está dando valores en el rango, unos rangos admisibles, pues para mí es una prueba de carga aceptable. Es un dato importante la contraflecha. Perfecto, Leonardo. Leonardo, te voy a proponer lo siguiente. A veces se está escuchando un poco entrecortado. Ensayemos de pronto si nos apagas tu cámara, a ver si nos fluye mejor el sonido, ¿te parece? Y continuamos por aquí con un par de preguntas más que tenemos en el chat. Nos dice, aquí nos escribió el invitado José, y nos dice, buenas tardes, para las cargas de servicio, ¿las vigas son diseñadas en sección simple o en sección compuesta? Nos dice vigas más tablero. Bueno, no esperemos un momento que aquí, listo, ya volvió por aquí Leonardo. Leonardo, te repito la pregunta que nos hace nuestro invitado por aquí, José, y nos dice, para las cargas de servicio, ¿las vigas son diseñadas en sección simple o en sección compuesta? Para las cargas de servicio, si se refiere allá a cuando mi puente está en servicio, en este caso, para este sistema estructural, siempre son en sección compuesta. Solo para las cargas de construcción, que es cuando no tengo el concreto fraguado, es la sección simple. Se revisa la sección simple, pero solamente para cargas de construcción. Perfecto. Bueno, y vamos con estas dos últimas preguntas para esta sección. Nos escribe nuestro invitado Carlos, nos dice, la fundida del concreto primero en los apoyos para evitar fisuración y luego en los vanos. ¿Cuáles son las razones o motivos que previenen dicha fisuración? Sí, digamos, momentos negativos que son sobre las pilas. La idea es que ahí en esas zonas se están generando unas tensiones que yo quiero evitar cuando
cuando se realiza el vaciado del concreto. Si yo fundo primero o hago el vaciado de concreto sobre las pilas, de alguna manera estoy evitando que, y ya teniendo fraguado o un margen de fraguado de esas primeras etapas de colocación, con eso estoy ayudando a evitar una fisuración temprana sobre la losa. Perfecto. Bueno, y por aquí la última pregunta que nos hacen en esta sección, nos dice José Castañeda, ¿cómo sugieres dejar la junta de construcción en caso de un daño en la planta de concreto? ¿Y qué otras recomendaciones nos puedes dar, Leonardo, en caso de que se presente un incidente similar en el suministro del concreto? Lo ideal es que la junta quede, para el caso de los puentes que estamos mostrando, es que quede perpendicular al sentido de las vigas, que sea vertical la junta, tratar de que quede con alguna rugosidad inducida, o no inducida. Bueno, si yo tengo el concreto fresco, pues no la puedo inducir en el momento, pero sí que quede con alguna verticalidad. Y ya para la continuación podría utilizar algún producto de pega de concreto endurecido o de concretos de diferentes edades para poder hacer la continuación, haciendo la salvedad de que la preparación de la superficie esté de acuerdo pues con la ficha técnica del producto que voy a usar para hacer la adherencia entre una etapa de concreto y otra etapa de concreto. Se debe mantener pues obviamente la continuidad del acero, eso es importante, y nada, pues digamos como la limpieza que tengo, pero pues sí se busca que sea de manera perpendicular, que quede esa junta en perpendicular al sentido longitudinal de las vigas. Perfecto, Leonardo. Bueno, pues así cerramos por ahora esta mitad de la conferencia, este espacio de preguntas. Si quieren, entonces nos compartes aquí nuevamente la presentación para que continuemos con el tema. Ok. Bueno, continuando con nuestra presentación, lo que hablamos en un principio, hablamos un poco del comportamiento estructural de los tableros de puentes, de las cargas que están asociadas a esos puentes, de las recomendaciones en las secuencias de construcción de estos puentes, dependiendo si es un tipo de puente, si es un puente de luz simple o luz continua. Hablamos pues también de que el sistema estructural de los tableros que estamos mencionando es específico para los puentes sobre viga placa. Ahora pues vamos a ver un poco más, salimos ya del tema de comportamiento estructural y ver cómo son las secuencias constructivas para algunos ya de manera visual y práctica. Tenemos aquí en estas imágenes la construcción o el montaje de una formaleta de varios, que podríamos definir de formaleta convencional, que pueden ser formaleta de varios usos, es decir, que yo pueda desmontar y que yo pueda usar en otro puente, y como lo vamos a ver ahorita, una formaleta que de pronto sea de un solo uso. O también
alguna también, otro tipo de formaleta que la norma la denomina como formaletas perdidas. Pero pues ya vamos a ver un poco más de eso. En este caso, en las fotografías vemos un sistema de formaleta para un puente de 2 vigas, vigas principales, en el cual estamos utilizando elementos que son elementos de soporte temporal, como estas vigas y unos paneles metálicos que son prefabricados y específicamente para uso de vaciados en concreto. Esta formaleta, pues en este momento, o es el sistema constructivo más convencional que hay para la construcción de los tableros de los puentes. En este caso, las vigas longitudinales que se usan se están apoyando sobre en este caso, los diafragmas verticales de las vigas. Y para la construcción, este es un puente de 2 vigas y con unos voladizos laterales. Voladizo lateral acá, voladizo lateral acá. Y el sistema se complementa con unos tableros en lámina para darle la superficie de acabado y de alguna manera la geometría que se requiere ya a final del tablero de acuerdo con el diseño. Aquí vemos unos elementos expuestos sobre las vigas. Estos son unos conectores que se denominan conectores de cortante, que van a quedar embebidos dentro del concreto del tablero, y de alguna manera son los que nos dan la acción compuesta para la resistencia a las cargas entre el tablero y las vigas longitudinales. Y aquí podemos ver cuando tenemos una formaleta convencional, pero que es de un solo uso. En este caso, tenemos láminas de madera que pueden ser apoyadas con puntales de madera. De pronto no tengo una foto por debajo de esa, pero en este caso es usual usar este tipo de formaletas de un solo uso cuando tenemos un puente con una irregularidad bastante evidente. En este caso este es un puente de vigas curvas. Este es un puente que se ubica en la vía Bogotá-Villavicencio, en el sector de... bueno, esta es la vía antigua, antes del túnel. Hay un puente con una curva muy pronunciada, y pues no fue posible prever un sistema de una formaleta de varios usos, porque pues no es fácilmente adaptable a esta irregularidad. Entonces pues requirió pues casi que de manera artística realizar estos cortes y este montaje en madera. Aquí pueden ver también un poco el tema de lo que les comentaba de los sobrealtos sobre las vigas y el detallado que se le hace en la formaleta para poder generar esos sobrealtos. Ahí en la foto que digamos en la imagen que les comentaba, se refieren a estos sobrealtos sobre las vigas, sobre estas vigas. Bueno, aquí tiene una forma... en la imagen acá tiene una forma cuadrada, aquí tiene una forma trapezoidal, pero pues sin embargo pues eso va dependiendo del diseño. Podemos ver que también, además de la curvatura de este puente, también tenemos que en el estribo de apoyo no son perpendiculares al sentido de llegada de las vigas. Entonces, por tanto, también tienen irregularidades también entre vigas y en los estribos laterales. Y como pueden ver, también cambia un poco la disposición del refuerzo principal. Estas son las varillas que les decía que es el refuerzo principal, que es perpendicular al tráfico.
pero ya en este caso, cuando tenemos un desviaje bien pronunciado, pues tenemos que hacer un cambio en el sentido del refuerzo. Estas zonas se vuelven, digamos, de manera, se requiere un diseño diferente o ajustarse el hierro para estas zonas para pues, evitar concentraciones de esfuerzos y pues de alguna manera tener en cuenta esa irregularidad en el tablero. Estas formaletas, bueno, pues son de alguna manera después se quitan, pero pues usualmente no son recuperables en muchos casos. Y tenemos otro tipo de formaleta, que es la que denomina la norma CSP14, como los encofrados perdidos. ¿Perdón? Y pues en este caso, la formaleta es una lámina de steel deck que en este caso, o aquí localmente en Colombia, estamos usando el steel deck que pues, es pensado para entrepisos de edificios, y en este caso lo usamos como formaleta perdida para la construcción de los tableros de los puentes. ¿Qué particularidad tiene el uso de esta formaleta? Primero que todo, pues la norma restringe, o bueno, en los edificios, esto es un elemento que hace parte de la resistencia estructural de las losas de los entrepisos. Pero en los puentes su uso está restringido debido a que pues la norma no lo permite usar siempre, o lo permite usar, pero con ciertas restricciones en el que se tendría que hacer un análisis de ese elemento, un análisis por un método refinado de análisis para poder usarlo como elemento de resistencia. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, pues no es recomendable usarlo como elemento de resistencia principalmente por efectos de durabilidad. Este es un elemento que, a pesar de que es una lámina metálica que tiene un grafado, que tiene unas valles y unos surcos ahí, es una lámina muy delgada, y es una lámina que pues, no se puede garantizar una durabilidad en el tiempo a un elemento que está expuesto a cargas dinámicas, y que pues no se tendría una certeza de un comportamiento estructural a largo plazo, un buen comportamiento. Entonces, la recomendación es solo usarlo como formaleta. Como formaleta, pues, obviamente, se requiere un análisis de esas cargas de construcción para diseñar el elemento, que también iría colocado transversalmente al sentido del tráfico del puente. Aquí lo podemos ver en este puente. Este es un puente de alineamiento horizontal curvo, que está ubicado en la vía, la vía Ocaña-Cúcuta. Es un puente sobre vigas, varias vigas, y se puede ver que el steel deck se adapta muy bien a esta geometría. Ya digamos un poco más homogénea, no tanto como la que les mostraba aquí en estas fotos, que sí pueden ser unas vigas más irregulares, unos elementos de sobrealtos también con una configuración especial. En este caso teníamos un puente con unas vigas, o por lo menos una curva horizontal con un radio constante, y se pudo optar por colocar el steel deck como formaleta para la construcción del tablero. Estas láminas de steel deck
Usualmente se usan los vienen en altos en altura de valle de 2 pulgadas a 3 pulgadas. Y se tienen calibres de espesores de láminas desde el calibre 22 hasta el calibre 16. Prefiriéndose mejor por efectos de durabilidad que no sea menor a calibre 20 y por efectos de arrugamiento, porque digamos a veces estructuralmente puede funcionar un calibre 22, pero a veces pueden, durante la construcción o durante el vaciado del concreto, pueden presentarse golpes o abolladuras que pues, pueden, digamos, en algún caso, abrir huecos en donde se vaya el concreto o abolladuras que de pronto impliquen alguna condición insegura durante la colocación del concreto. Entonces, pues lo mejor es que si se opta por este tipo de formaletas, sea pues al menos un calibre 20 o un calibre 18 o 16, pero pues que lo mínimo sea calibre 20. Otra particularidad que tiene es que en los valles el concreto que va en los valles de estas láminas de steel deck no se puede tener en cuenta en la resistencia del tablero del concreto. Entonces, el espesor de diseño del concreto es el espesor efectivo desde la parte más alta del valle del steel deck hasta el borde superior del tablero. El concreto que queda en los valles, aunque puede tener algún tipo de resistencia o alguna tipificación de ayuda en la resistencia estructural del tablero, de acuerdo con la norma no se puede tener en cuenta en la resistencia. Entonces es más un peso muerto que se tiene que añadir en el análisis estructural del tablero y en el análisis estructural en general del puente, porque pues ya le estoy agregando un peso adicional. A veces se puede optar por no llenar esos valles de concreto, sino también se puede usar algún elemento liviano que puede ser láminas de icopor o alguna cosa algo que pueda llenar sin que sea concreto para que no me agregue peso. Pero pues a veces pues de pronto ahí pues ya no es como una decisión ya diseño, obra, en qué material se puede usar para eso. Es un sistema muy rápido para el tema de la construcción de los tableros. También es, como lo pueden ver, pues en la obra es muy limpio ese sistema y pues que de alguna manera facilita un poco el trabajo de la construcción de los tableros. Como pueden ver, para los voladizos laterales sí se usan elementos convencionales de apuntalamiento, como puntales laterales y algunos tableros en metálicos o en madera para la construcción de los voladizos laterales. Otro tema importante y pues que de pronto en estos días o en esta época se está hablando bastante es de la construcción de los tableros con prefabricados en concreto. Pues en nuestro medio, especialmente para los tableros de los puentes, no ha sido usual el uso de elementos prefabricados en concreto, pero pues no quiere decir que no se hayan hecho, ya se han hecho y pues en algunos puentes se hayan tenido algunas experiencias. Más que todo pues se han utilizado prelosas preesforzadas en algunos puentes. De hecho, la nueva norma que actualmente está en revisión o en presentación
la nueva norma del INVIAS, pues ya está, digamos, de alguna manera, está tipificando, o no tipificando, sino pues de alguna manera ya, de alguna manera está avalando el uso de prefabricados de concreto reforzado de gran formato, como lo llama la norma del INVIAS, la norma de construcción del INVIAS, y pues establece como para la construcción de los puentes el uso de prelosas colaborantes entre las vigas de los puentes. Y digamos, en esta, a diferencia del uso de formaleta, de la formaleta metálica, sí la puedo usar como formaleta y como parte de la resistencia de la losa del puente. Entonces, en este caso sí ya me está permitiendo que esos elementos prefabricados en concreto sean parte de la resistencia del puente. Lo que a continuación vamos a ver cómo se instalan esos elementos o cómo se ven esos elementos en la realidad. Si yo tengo mi sección de un puente, que en este caso es un puente de vigas reforzadas, también puede ser un puente de vigas metálicas, tengo mi elemento como prelosa en concreto, que en este caso se apoya sobre las aletas de las vigas y tiene aquí unos elementos de nivelación y es parte estructural del tablero de concreto del puente. Entonces, cuando hacemos el análisis de este elemento, de esta prelosa de concreto, tenemos en cuenta no solo las cargas de construcción, sino también las cargas de servicio, ya cuando el puente esté finalizado y el concreto del tablero colocado y fraguado. Entonces se hace pues un análisis un poco más extenso que de pronto hacer el solo análisis de la steel deck, para ya tener en cuenta las condiciones finales de servicio. Aquí en las imágenes pueden ver unos ejemplos de lo que nosotros como empresa Latinco ya estamos haciendo en el uso de prelosas pretensadas, en este caso, pretensadas con concreto y con elementos de conexión entre el tablero y la prelosa. Vemos que en este caso tenemos unas prelosas que aproximadamente son de 2,80 de longitud. En este caso usamos una prelosa de 50 centímetros de ancho, que está pesando algo más de 150 kilos, si no estoy mal en este momento, pero bueno, depende un poquito también de la longitud, y que también nos ayuda a, de alguna manera, agilizar la construcción de los tableros, porque, digamos, estos elementos yo los hago en un patio de prefabricación, hago el pretensado de los elementos y los llevo a la obra en un camión grúa convencional, y como pueden ver, estoy usando un camión grúa de una capacidad no muy especial para montar los elementos. También es un sistema muy rápido, de pronto no tan rápido como instalar las láminas, pero igual, digamos, la diferencia no es en tiempo, no es mucha, y también nos da una buena rapidez en la colocación o en la construcción de los tableros, una limpieza de obra muy buena, pues se ve una obra muy limpia, muy organizada, y la ventaja que estoy haciendo parte de mi formaleta, en concreto, la estoy haciendo parte de la resistencia del tablero. Entonces, de alguna manera no tendría
esos elementos que de alguna manera solamente me sirven para construcción, como es el caso de las láminas de steel deck, sino pues ya estoy, digamos, involucrando un elemento con una doble funcionalidad. Digamos, en el caso del uso de las prelosas, pues sí tiene una desventaja, y es cuando tenemos puentes con alguna irregularidad, como por ejemplo en este caso que tenemos un puente con un desviaje en los estribos, que de alguna manera estas zonas es posible que me obliguen a hacer construir unas prelosas con una geometría especial, o hacer estas zonas, la construcción del tablero con formaleta convencional. De pronto un poquito es esa la ventaja, pero pues sin embargo, si se hace un buen análisis desde las etapas de diseño y planeación de la construcción, no habría ningún inconveniente en hacer estos elementos especiales, o si de pronto me queda más fácil, pues haría alguna zona muy puntual en construcción con formaleta convencional. Como ustedes pueden ver, aquí los voladizos, en este caso, se construyen con formaleta convencional, ya que, pues, digamos, el sistema que se está planteando solamente es para los vanos internos del tablero, para la construcción de los vanos internos del tablero. Es posible que se está estudiando para que sea posible también construir una prelosa continua, que de pronto ya en algunos otros países lo hacen. De hecho, la construcción de tableros de concreto con formaleta convencional ya no es muy usada en otros países. En otros países la norma es hacerlo con prefabricados, ya sea de concreto o con láminas de steel deck. Y pues la idea también es que de alguna manera, y con el impulso que le está dando la nueva norma de LINVIAS, pues que esto sea también la norma aquí en Colombia, el uso de prefabricados de concreto. En este caso para los tableros de los puentes. Entonces, pues digamos aquí, pues todavía tenemos algunos elementos de construcción convencional, pero pues la idea es que a futuro estos sistemas los vayamos perfeccionando y los vayamos usando más en estos elementos, ya para construir toda la losa, inclusive podría ser, dependiendo pues de las condiciones logísticas o alguna cosa, porque si ya tengo una prelosa continua al atravesar el puente, posiblemente ya necesito una grúa o elementos de izaje más robustos, que bueno, pues habría que revisar pues costos, beneficios del tema, pero pues en las experiencias que hemos tenido, pues nos parece que sí vale la pena hacer el esfuerzo y, digamos, hacer el planteamiento de elementos prefabricados. Otro tipo de prefabricados, en este caso son losas pretensadas, que les comentaba, tienen un espesor de 5 centímetros y usan gratiles o alambres para pretensionado. También existen las prelosas reforzadas, también se han usado o se están, digamos, de alguna manera, también las tenemos presentes en el uso del tablero, en el uso de construcción de los tableros de concreto, solo que pues tienen el inconveniente que pues ya no se pueden usar espesores tan grandes, sino ya en algunos casos que hemos diseñado o que hemos previsto, ya no se requieren espesores de mayores a 7.5 centímetros o incluso 10 centímetros. Sería como la recomendación mínima para esos elementos reforzados.
ya que, digamos, a veces el pretensado requiere un trabajo en planta, requiere el trabajo en planta de prefabricación de estos elementos, requiere pues un control riguroso de la tensión. A veces pueden ser que si no se hace un buen montaje, se tengan inconvenientes en el pretensado, se revienten las prelosas. Bueno, es algo pues que sucede y que, pues, que requiere un control y una revisión muy exhaustiva. Pero pues cuando yo veo la reducción de los tiempos de construcción y la calidad en la obra y la construcción, la limpieza, pues me parece que pues vale la pena hacer el esfuerzo. En prelosas reforzadas, pues bueno, la experiencia de parte de mí ha sido poca, pero pues sí hemos tenido por lo menos un ejemplo. Este es el caso de un puente provisional en el que se prefabricó o se optó por prefabricar el ancho total del tablero. Es un puente provisional de un ancho de 5.35 y tiene esta modulación de prelosas. Ese puente está apoyado sobre vigas metálicas y lo que se hizo un diseño de estos elementos de losas para montarlos completamente en todo el ancho del puente. Pues ya teniendo en cuenta que este elemento va a tener una carga muerta, un peso muerto mucho mayor que la prelosa, y pues teniendo en cuenta que pues ya se revisó, previamente se había revisado por las condiciones logísticas para hacer el montaje de eso. Estas losas reforzadas ya no requieren una segunda etapa de colocación de concreto, sino ya, bueno, a excepción del bordillo y del andén, prácticamente se coloca en el espesor total, como se diseñaron. Y tienen unas aberturas que ahorita lo vemos en la foto, para la colocación de unos conectores que sí se soltan en segunda etapa y se coloca un concreto de segunda etapa puntualmente donde irían los conectores. Aquí está el patio de prefabricación de esas prelosas en la foto izquierda. En la foto derecha está el puente, pero como vemos sobre las aletas del puente, que son unas 2 vigas metálicas, no están los elementos de conectores de cortante, los cuales, pues de acuerdo con este diseño, se colocan en estas aberturas posterior a la colocación de la losa ya prefabricada sobre el puente. Entonces, pues como les comentaba, pues en el caso de las prelosas pretensadas, sí hay varios casos aquí en Colombia que se han usado. Y pues el caso de los prefabricados, de las prelosas prefabricadas reforzadas, pues no han habido muchos casos, por el tema requiere un volumen mayor y pues requiere una logística tanto de los equipos de izaje mayores a los que, pues, digamos, tendríamos con una prelosa. Pero pues no quiere decir que sea un sistema descartable por eso. Como le digo, pues los tiempos de construcción y la calidad que se puede hacer haciendo mi elemento prefabricado, la diferencia es bastante. Si yo estoy extendiendo mi hierro en todo el puente, trabajando en altura, llevando el concreto bombeado, la diferencia es bastante si yo prefabrico en el elemento en un patio con unas condiciones más seguras, con unas condiciones mucho mejores que hacer ese elemento en sitio. Entonces, pues como les comentaba, pues creemos que en este caso los prefabricados de concreto, y en especial para la construcción de nuestros puentes, pues se busca que sea ahora la norma, la regla, perdón, que sea la norma
en este caso, pues es nuestra recomendación, y esto es, pues, esto es de alguna manera pues lo que buscamos, que sean unas obras más seguras, unas obras más limpias, y obviamente en el tiempo podría ser más económicas inclusive, porque pues menor tiempo en obra se reducen bastante los costos. Entonces, pues digamos, a medida que vayamos avanzando y mejorando nuestros sistemas de prefabricación de elementos de concreto, pues digamos, pueden ser que se usen más y se usen masivamente en otros proyectos. Muchas gracias por su atención, y pues estoy atento a sus preguntas. Claro que sí, Leonardo. Bueno, aquí ya para que vamos cerrando el tema, tenemos un par de preguntas que nos han hecho en el chat, más algunas que nos llegaron también a través del registro. La primera pregunta que tenemos en este último espacio es, ¿qué es mejor? ¿Prefabricar las losas en obra o en una planta prefabricadora? ¿Y qué resistencia alcanzan a tener estas? En el caso de elementos de prefabricados, es mejor tenerlos en una planta. Es posible que yo los pueda prefabricar en obra por alguna condición logística, de transporte, pero siempre se busca que sea en obra porque yo puedo tener unas condiciones de control más rigurosas en el tema del concreto, sobre todo si yo lo tengo en una planta, de pronto que tenga una cubierta, que tenga una superficie nivelada, puedo tener garantizar mejor las condiciones en la colocación del concreto. Estos elementos de concreto prefabricados son, digamos, al menos tienen una resistencia de 35 megapascales, y pues para lograr esas resistencias, pues yo necesito unas condiciones muy específicas que de pronto en la obra de pronto no las puedo tener. Y si yo uso una planta de prefabricados, ese control que tengo en el concreto, pues me puede ayudar de alguna manera a lograr muy buenas resistencias, y a largo plazo de pronto economías, incluso optimizando el uso del cemento, mejor control de los agregados. Pues siempre es mejor que sean una planta. Obviamente sí hay experiencias, y tenemos experiencias de que se han hecho los elementos cercanos a la obra, como por ejemplo lo que les mostraba en las prelosas o las losas prefabricadas en concreto reforzado. Sí. Bueno, y para ir cerrando aquí y también respetar el tiempo de todos, también todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde, ya esta noche, junto por aquí un par de preguntas que nos hicieron respecto a reparación y mantenimiento. Nos dicen, ¿de qué manera se puede reparar una losa o sección de losa que falló? Y en este tema de mantenimiento y reparaciones, ¿qué tipo de prelosa es la más indicada o recomendada? Pues la reparación depende de la causa o el tipo de daño. Si, por ejemplo, tengo una losa que no sé, no se me ocurre ahorita, pero puedo tener una losa que en algún caso, bueno, no sé, un camión se estrelló con la barrera de tráfico y dañó el voladizo de la losa, pues yo puedo hacer una demolición parcial y hacer una reparación de una sección de losa. Si tengo una losa que
que por alguna condición de diseño no está bien, es posible que eso sea, que implique que se requiera demoler y volver a construir el elemento. Si tengo, por ejemplo, algunas fisuras, ya sea por, digamos, un problema en el control del curado del concreto, bueno, ya habría que revisar qué tan profundas pueden ser esas fisuras, pero pues si son fisuras superficiales, se podría usar algún producto sellador de esas fisuras, hacer algún tratamiento de esas fisuras. Como digo, depende un poco la medida de qué causó o qué causa esos daños en las losas. Si ya tengo una prelosa que se me dañó durante el izaje, durante la construcción, pues también hay que mirar el daño. Si es una losa pretensada, es posible que porque el esfuerzo que está sometido a ese elemento y se golpea, entonces, y es posible que se fracture y se dañe, lo mejor es cambiarla. Entonces, pero pues si ya es un daño, no sé, una esquinita que se golpeó, entonces, pues es posible alguna reparación local con algún elemento, con algún producto o con algún mortero de reparación. Muy bien, bueno, perfecto, Leonardo. Pues con estas preguntas quería cerrar este espacio que hemos tenido contigo hoy, viendo todo este tema de puentes, de losas y vigas, que nos sirve mucho para todo nuestro día a día. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Hechos en Concreto. Aprovecho también para recordarles a todos nuestros asistentes que tanto esta conferencia como todas las otras que hemos visto en las demás temporadas las pueden encontrar en alion.com.co. Aprovecho nuevamente también para agradecerle a Latinoamericana de Construcciones y Leonardo, a ti nuevamente por acompañarnos. Aquí ven algunos de los proyectos donde está trabajando Latinco en este momento, como las vías del Chocó, el consorcio Atrato o precisamente del tema que veíamos hoy, los puentes en Dabeiba. Y en alion.com.co, entrando en el enlace Educación, allí van a encontrar Hechos en Concreto. Ingresando en este enlace van a poder ver las temporadas que hemos tenido hasta ahora, así como las grabaciones y descargar las presentaciones de cada una de estas charlas.